Vamos a continuar con el estudio bíblico y ahora, pues después de presentar la semblanza de Apocalipsis, hoy vamos a iniciar estudiando el primer capítulo. Yo les pido que saluden a una persona al que está a tu lado, que no sea tu esposa o tu hijo, alguien que vino aquí a la iglesia. Saluden, denle una feliz sonrisa, ofrézcanle, digan qué bueno que estás aquí. Qué bendición estar en la casa del Señor. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos preparamos y nos acomodamos para nuestro estudio de la palabra del Señor. Ahí donde están sentaditos, pidámosle a Dios sabiduría, dirección, bendición, y pon toda tu atención también. Pídele a Dios que te dé conocimiento, sabiduría y un corazón dispuesto para aprender, ¿ok? Cierra tus ojos y dile: Señor, te damos gracias al estar aquí reunidos. Sé que tu palabra, Dios mío, hace un efecto poderoso de cambio, de transformación para el que la recibe. Yo te pido que tú bendigas, Señor, la vida de cada persona que hoy, Señor, aquí en la iglesia y a través de este medio electrónico podrán vernos también. Que tú bendigas sus vidas y que puedan venir al conocimiento de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, que saliendo de aquí algo hayamos aprendido y hayamos escalado un peldaño más en la vida cristiana. Gracias, Dios. Amén, amén. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, de misterios que se van revelando, de asuntos del día de hoy y sobre todo de la voz de alerta para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. La revelación de Jesucristo, dice el primer versículo de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así inicia el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis. Es de Dios o para Dios algo importante revelar las cosas que van a suceder. Dios no anda escondiendo nada, al contrario, nos las revela para que nosotros podamos tener ese conocimiento y ubicarnos a la altura de los tiempos en que estamos viviendo. Lo que retrasa hoy el cumplimiento de la venida de Cristo, más bien no tanto de la venida de Cristo, porque hay dos eventos que se tienen que aclarar. Uno es la venida de Cristo en los aires, sin tocar la tierra, y la otra es la venida de Cristo Jesús cuando va a poner sus pies en el monte de los olivos. Son dos eventos importantes que se van a estar suscitando o dando. Ahora, yo les digo en esta ocasión que acerca de la venida del Señor, en su segunda venida, hay algo que aquí detiene. Y esto es, ahorita lo vemos, la iglesia y el Espíritu Santo. Es lo que detiene este cumplimiento todavía. Nunca podría cumplirse muchas de las cosas de este libro mientras la iglesia esté aquí sobre la tierra, porque ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. ¿Se dan cuenta el grado de importancia? Iluminan, conservan y dan sabor. Denle un aplauso al Señor y denle un aplauso por esa iglesia que Él ha rescatado. Y el Espíritu Santo que vino por causa de la iglesia, a través de ella imposibilita la obra abierta del enemigo, la obra de Satanás. No puede levantar a su bestia, a su anticristo, a su falso profeta, porque el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. El día que la iglesia se vaya, el Espíritu Santo también se va. Entonces es cuando vienen los demás eventos. La importancia de estar preparados. Todos tenemos que estar preparados. Todo aquel que cree en Jesucristo debe de saber que esto que la palabra de Dios dice es una realidad. Y debemos de prepararnos para ese acontecimiento. Todos los integrantes de la iglesia de Jesucristo debemos ser y estar preparados, advertidos, dispuestos, santos, anhelantes de recibir a Cristo en las nubes. ¿Por qué? Porque este es el primer evento, cuando Cristo viene por su iglesia en las nubes. Ahí no le verá todo ojo, solamente hay ciertos indicios que el Señor mostró para su venida a buscar a la iglesia, esa iglesia que compró, que redimió a precio de sangre.
Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, habla de este acontecimiento, de la resurrección de los muertos en Cristo, el día que venga Él por su iglesia. Dice la Biblia que al sonido de una trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vendrá el arrebatamiento de todos los que estemos vivos, decía el apóstol Pablo para aquel entonces. Eso será inminente y vendrá sin previo aviso para muchos. Vendrá, dice, como ladrón en la noche, porque el ladrón no te avisa. Si supieras que hoy te va a visitar el ladrón y a tales horas estarías pendiente con una carabina, con un revólver, qué sé yo. Pero como el ladrón no avisa, igual compara el Señor su venida. Por lo tanto debemos de estar preparados. Mateo 24, versículos 40 al 44, habla de la venida del Señor por su iglesia. Este evento es inminente. Este evento se tiene que dar porque Cristo Jesús viene por su iglesia. Amén. Así como Enoc es tipo de la iglesia que se va a levantar porque caminó con Dios y no vio muerte y desapareció porque Dios se lo llevó. Así como Elías, el profeta, fue arrebatado por un torbellino, tipo de la iglesia de Cristo Jesús. Así como Jesús mismo ascendió a los cielos, también Juan, cuando estaba recibiendo la revelación, subió a los cielos. Ven, le dijo el Señor, y subió, tipo de la iglesia de Cristo. El libro de Apocalipsis nos revela una cadena de juicios que han de caer sobre el mundo. Eso es lo terrible, ¿no? Los acontecimientos que vendrán, gente incrédula y no quieren acercarse al reino de Dios que está establecido por el Señor Jesucristo. Ellos, los incrédulos y los que han jugado con las cosas de Dios, con el Evangelio, los que han despilfarrado la gracia de Dios, los que emiten juicio pensando que a ellos se les dio este cetro de juicio, tendrán su recompensa. Pero hoy, para la iglesia de Cristo, es una bendición saber que a cada día que pasa es un día que nos acercamos a este gran acontecimiento, bendito el nombre del Señor, donde hay cosas muy importantes que sucederán el día que Cristo se lleve a su iglesia. 7 años disfrutando de la presencia de Dios, caminando en las calles de oro, viendo el mar de cristal y sobre todo el día glorioso en que Cristo Jesús presentará a su amada iglesia que salió de su sangre y de su sacrificio. Amén. El día de la gran cena, el día de la recompensa en el tribunal, cuando a cada uno le dará su recompensa, bendito el nombre del Señor. Cosas indescriptibles que se vivirán allá al ascender de la iglesia con Jesucristo al tercer cielo, morada del Dios viviente. El problema va a ser acá. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, 3, vean lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y sobre todo y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Digan conmigo, porque el tiempo está cerca. Eso es lo importante para nosotros. Hablar de Apocalipsis para muchos es motivo de miedo, de espanto. Se aterrorizan por todo lo que dice la palabra que acontecerá, y aunque te aterrorices y te dé miedo, de todas maneras va a suceder. Pero si tú eres un creyente en Cristo Jesús, si tú has aceptado a Cristo y has renunciado a la vida de pecado, quiero decirte que tú eres acreedor, eres un candidato para estar con Cristo Jesús e irte con Cristo en las nubes. Amén. Eso es lo importante de todo esto. Ok, Apocalipsis capítulo 1, vamos a iniciar leyendo. Dice, le dijo, las cosas que has visto. La clave para entender el libro de Apocalipsis, vean esto. Esto es un tip muy importante. Está
en el capítulo 1, en el versículo 19. Ahí está la clave. Si ustedes se ubican en su Biblia, la subrayan, se van a dar cuenta por qué decimos que esta es la clave. Y pues habla también del orden. Y vean, si vamos tantito al versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahí está todo. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué cosas había visto Juan? Las cosas que acababa de experimentar. Escribe las que son. ¿Qué cosas son que han de escribir? Las que estaban dirigidas a las 7 iglesias. Y escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué son las que han de ser después de estas? Precisamente las que van a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, hasta el final de este libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 22. A partir de ahí está la situación. Porque del primer capítulo al capítulo 3, como ustedes van a ir viendo conmigo, es pura introducción, es salutación, pero es también un llamado a cada iglesia, describiendo la situación real que las iglesias vivían en aquel tiempo. Ahora, cuando la iglesia parte a los cielos, a partir hasta el capítulo 4, ya de ahí en adelante sigue lo demás. Cuando ya la iglesia se va, el Señor dice a Juan, después de invitarle a subir al cielo, decía yo, Juan también es un tipo de la iglesia que se va con Cristo, lo invita a subir al cielo, y desde allá él mira todo esto. Le iba a mostrar todas las cosas que sucederían después de estas, de hablarles a las iglesias. Después de ver que la iglesia se va al cielo, ahora Juan recibe de parte de Dios esa revelación tan grande, tan tremenda, que ha sido motivo de películas que han ganado premios. Películas que ustedes las pueden buscar en internet, en los diferentes medios como YouTube, Netflix y qué sé yo. Ahí están. O las puedes comprar en librerías o comprarla vía internet. Películas que están tratando de decir los acontecimientos con base a qué, a cosas, a los acontecimientos futuros con base a cosas que se están viviendo ya, como el calentamiento global, descongelamiento de los polos, que son casquetes de hielo, el incremento del desorden aquí debido a la contaminación ambiental, la superpoblación del mundo, más bien la falta de alimentos o carencia alimenticia, entre otras cosas. Se han hecho muchas películas de esas y todas están mirando hacia Apocalipsis. Así que la ciencia, los actores, el mundo de producción de películas está mirando hacia el futuro ya, a un futuro que ya tenemos a la vuelta de la esquina, a algo que ya se empezó a vivir, el principio del fin. Como dijo el Señor, los principios de dolores ya nos toca vivir a nosotros. Evidentemente el Señor se estaba refiriendo a las cosas que iban a ocurrir después de que la iglesia fuera arrebatada a los cielos, ya que los capítulos 2 y 3 del libro nos resumen en su conjunto el mover de la iglesia, protagonizando las 7 iglesias de Asia Menor. Estas son tipos de la iglesia universal. Se han vivido eventos, y en su momento vamos a hablar de ello, que cada iglesia de Asia Menor ha representado, y podemos ver inclusive en qué evento de iglesia nos estamos encontrando en este momento. Capítulo 1, versículo del 1 al 3, podemos ver la revelación de Jesucristo hacia Juan. Por eso decimos, equivocadamente hemos dicho, la revelación de Juan, no, la revelación de Jesucristo a Juan. Eso es lo que hay que entender. Este libro de Apocalipsis solamente escribió por orden, pero quien dictó, quien dijo, quien le mostró todo fue Jesucristo. Versículo 1 dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, no dice a sus siervos, a sus siervos, ¿a quiénes? A los pastores de las 7 iglesias, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto.
y las declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hasta ahí presenta a un Jesús como si fuera humano, como un ángel, como un mensajero. Ángel quiere decir mensajero. Ok, Jesús en los cielos recibe de parte de Dios poder para revelar las cosas que deberán suceder o que van a suceder. Y él mismo es el mensajero, el que le da el mensaje a Juan. Hace la función de ángel. Ángel quiere decir mensajero. En el versículo del 4 al 8, capítulo 1, todo esto va a girar en torno al capítulo 1 nada más de Apocalipsis. Después de las salutaciones a las 7 iglesias, obviamente, repito, aquí cuando va hablando de las 7 iglesias, también se está refiriendo a la iglesia universal de todos los tiempos. Y podemos ver esas iglesias ubicadas en un mapa que les puse por ahí, para que ustedes ubiquen dónde estaba Asia Menor. Asia Menor es la actual Turquía. Y si ustedes miran en el mapa, quedaba frente a Grecia. Ahí cerca de Atenas, que es la capital de Grecia. Y podemos mencionar, si ustedes repiten conmigo, el nombre de las 7 iglesias. Número 1, Éfeso. Y ustedes pueden ver en el mapa dónde está situado Éfeso. Número 2, Esmirna. Número 3, Pérgamo. Número 4, Tiatira. Número 5, Sardis. Número 6, Filadelfia. Número 7, Laodicea. Y por ahí aparece un puntito en la isla, indicando la isla de Patmos, que estaba aproximadamente a 28 kilómetros de Éfeso. Las 7 iglesias. A partir del versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, miren estas palabras, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí empiezan las figuras, los nombres, tal y como Jesús ordena en Juan 1:11. Juan se dirige a las iglesias de Asia. Estas 7 iglesias representan no solamente a la iglesia de aquellos entonces, sino también a la de todos los tiempos, como dijimos hace rato. Es la iglesia universal de Cristo. Desde que el Señor subió a los cielos y los apóstoles establecieron las iglesias y predicaron el evangelio, y al paso de los siglos y milenios nos llegó a nosotros el evangelio, y hoy estamos en una época moderna, viviendo lo que ellos no vivieron, viendo lo que ellos no vieron, en un mundo poblado o superpoblado con grandes avances tecnológicos, científicos, médicos y demás, ¿no? Entonces, miren todo esto que ha sucedido de aquel entonces a la fecha. Los 7 espíritus están delante de su trono. ¿Dónde están? ¿Qué es? Este es el Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones, en su perfección y en su plenitud. Esto también, para que entendamos, vamos a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de, número 1, de Jehová, espíritu de sabiduría, número 2, espíritu de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, número 4, espíritu de poder, número 5, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. ¿Cuántos son? Ok, entonces ya amarramos lo que dice, ¿verdad? A los 7 espíritus. Vamos avanzando, por favor. El número 7 es el número de perfección, es el número de Dios. Muchas veces va a encontrar en el Apocalipsis el número 7, muchas veces. ¿Por qué? Porque es el número de perfección, representa lo perfecto. Vamos a partir del versículo 5 ahora, vamos avanzando al versículo 5.
Algunas citas que son obvias, que entendemos en automático, solamente las leeremos, y en esta ocasión en pocas nos detendremos para aclarar algunas cosas. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Te das cuenta la importancia de Cristo para el mundo entero? ¿Te das cuenta la importancia de Cristo en la iglesia? Y el libro de Apocalipsis siempre exaltará la grandeza de Jesucristo y reconocerá su obra perfecta para nosotros, para los moradores de la tierra. Y terminará dando el reinado sempiterno y el reconocimiento de su realeza a Jesucristo. Vea qué importante, ¿no? La salutación, la gracia y la paz vienen de Jesús. De Él viene todo esto, lo cual sigue existiendo y existirá. Él se fue a los cielos, pero Él es real y está vivo. Y Él vendrá muy pronto y más adelante establecerá su reino milenial, y entonces vendrá la paz sobre los moradores de la tierra. Amén. Versículo 6. Dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios y su Padre. Cierto que nosotros tenemos hoy esa enseñanza también de que pues somos príncipes, princesas del Señor. Está bien, pero este cumplimiento se dará precisamente en el reino del milenio. Ahí es donde tendrá cumplimiento. Y no es que tú quieras o no quieras, es que ya Dios lo determinó, que el que venciere, el que esté allá, será rey y sacerdote. Bendito es el Señor. Y algo importante y tremendo, dice la Biblia, que aún los santos de la tierra, los cristianos, un día juzgarán a los ángeles. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? ¿Ya viste lo delicado que es? ¿Eres capaz de juzgar a un ángel? Sin embargo, así lo dice la Biblia. Entonces, vamos dándonos nuestro lugar y portémonos a la altura de lo que somos, hijos de Dios, dispuestos para estar reinando con el Señor. Por lo tanto, no malbarates tu cristianismo, no contamines tu vida, no manches tus ropas, que haya un distintivo, que sepan todo el mundo que tú eres un hijo de Dios. Y no es porque andes así todo el tiempo con la santurronería, no, que se vea que Cristo mora en tu vida. Y el primer fruto es el amor, es la unidad, es el perdón y cuántas cosas más. Amén. A causa de este sacerdocio real, nosotros tenemos autoridad desde ahora. Así lo determinó el Señor, para pelear contra todos los poderes malignos de las tinieblas en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 12, Lucas 10, 19, Marcos 16, 17, en fin, hay muchas citas bíblicas donde el Señor nos da autoridad por causa de este sacerdocio y de este reino que el Señor ha puesto. Y sigue diciendo este versículo: a Él sea la gloria, toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, de la eternidad. Amén. Jesucristo recibe la gloria y el imperio por siempre. Jesucristo es Dios. Digan conmigo: Jesucristo es Dios. ¿Y a quién se le puede dar la gloria? A un humano no. Solamente a Dios se le da toda la gloria, ¿verdad? Hay un canto que dice: solo a ti sea la gloria. Y ahí sigue cantando, ¿no? Precioso canto. Vamos a hablar tantito acerca de su venida a partir del versículo 7. Y aquí que viene con las nubes, dice la palabra. Y ahí sí, todo ojo le verá. A diferencia del arrebatamiento, que no le verá todo ojo. Pero aquí sí, en su segunda venida, cuando pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte se partirá, no soportando la presencia gloriosa de Jesús, que viene en las nubes de regreso a poner sus pies sobre la tierra con todos sus santos. Ahí viene de regreso a la iglesia para establecer el reino del milenio. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, pero ya esos ya se murieron, ya no están, pero el Espíritu ha seguido hasta aquellos tiempos.
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Claro, porque para quienes fueron enemigos de él, será el día de perdición, el día de desgracia, por eso se lamentarán. ¿Ah? En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice la palabra: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Por qué? Porque sabrán que pelearon contra alguien que es real. En vez de amarlo, en vez de quererlo, en vez de aceptarlo, lo rechazaron. Principalmente también el pueblo de Israel tiene su eventualidad, su tiempo en que va a reconocer a Jesús. Dirá en aquel día: estuvo entre nosotros y no lo apreciamos. Cuando vean las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, la marca de la corona de las espinas y su costado traspasado, y llorarán y se lamentarán, dice la palabra. Entonces, para este tiempo la iglesia, habiendo sido ya sacada del mundo, vuelve juntamente con Cristo triunfante a juzgar a este mundo. De ahí la expresión: viene con las nubes. Viene Él y posará sus pies en el monte de los olivos. Viene la iglesia de regreso con Jesús. Qué preciosos eventos, ¿verdad? Mientras el mundo para esto habrá pasado la tribulación y la gran tribulación, la ira de Dios cayendo sobre la tierra, la naturaleza agresiva completamente, como lo vamos a ver en el derramamiento de las copas. Todo esto, ojalá no te pierdas ninguna de estas enseñanzas, para que vayamos ubicando las cosas, y ahora que estamos a tiempo, le busquemos de todo corazón y nos preparemos, porque es mejor estar con Él allá en las bodas del Cordero que pasar los días terribles que jamás nunca se han vivido ni se volverán a vivir. Así que preparémonos. La iglesia vendrá ese día para establecerse en el reino del milenio que el Señor Jesús, o el Señor Jesucristo, va a establecer. Bendito el nombre del Señor. Esa lamentación es de temor y terror culpables respectivamente por haber rechazado al Mesías en su conocimiento. Cuánta gente deliberada y abiertamente rechaza la palabra del Señor. Se ofenden y odian a los cristianos. Cuánta gente que estuvo en los caminos del Señor se apartaron, llevando un rencor, un odio en su corazón. Ahí están en la palabra, avergonzados en aquel día por rechazar al Mesías en su momento. Y principalmente el pueblo de Israel, ellos son los que están más contemplados en esta situación. Y ahora, a partir del Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, habla de cordero y de león. Ya no le verán como el corderito indefenso, sino ahora le verán como el león. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y un león? Mucha. Porque ese cordero se dio en expiación, fue llevado al matadero sin abrir su boca. Pero qué diferencia el león de la tribu de Judá. Agrede a sus enemigos, los destruye, y defiende una causa noble. Versículo 10 dice: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba orando, estaba en la presencia del Señor ese día. Aunque también entiéndase como día del Señor el día domingo, porque fue el día que el Señor Jesús resucitó. Quiere decir que estaba en el Espíritu. O sea, estar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada persona o del que está en el Espíritu, a través de la comunión que el creyente mantenga con Él. Por eso es importante que tú estés en el Espíritu. Que vengas aquí y estés en el Espíritu. Hace rato yo sentía la presencia de Dios adorando al Señor. Digo, Dios es real porque se paseaba aquí en este ambiente precioso. Y no importa si hay músicos, si no hay músicos, lo importante es tu corazón, cómo lo estás ofreciendo, tu alabanza, cómo la estás trayendo, tu sacrificio de labios que estás ofreciendo a Dios. Amén. Entonces Juan estaba verdaderamente en comunión
con el Señor en el día del Señor, estaba en plena comunión. Tú debes de estar en comunión con Dios siempre, en el Espíritu, para que no seas presa fácil del enemigo, para que el diablo no te engañe y te arrastre a sus malos caminos, a volver a hacer lo que antes hacías, a volver a contaminarte como antes te contaminabas, porque aquí en Apocalipsis también al final dice, pero los perros estarán fuera. ¿Y cuáles son los perros? No son los animales de cuatro patas, son las personas, porque dice la Biblia, da una referencia a la palabra del Señor, que los perros vuelven a su vómito a devorar lo que antes tiraron. Y así es la persona que vuelve al mundo de pecado, así es la persona que no quiere dejar su vida mala y vacía y perversa, es como un perro, dice, y los perros estarán fuera. Valga la comparación, vaya qué dura la palabra, pero es mejor que la sientas dura y te arrepientas hoy, a que mañana pagues las consecuencias de todas estas cosas que vendrán. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Quiero decirte que el alfa y la omega se está refiriendo al alfabeto griego, que inicia con la letra alfa y termina con la letra omega. Por eso dice, yo soy el todo, el principio y el fin de todas las cosas. Ahora, ¿por qué detrás de él esa voz? ¿Por qué le salió detrás de él? ¿Por qué detrás de Juan? Lo mismo pasó con el profeta Ezequiel. Ahí tenemos un precedente, Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Dice, y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí, una vez más detrás, una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. O sea, esa voz que dijo el alfa y la omega, ¿por qué se apareció detrás de Juan, detrás de Ezequiel? Porque buscaba captar toda su atención. Al voltearse, seguro que iban a dejar de atender lo que tenían enfrente para atenderlo solo a él. ¿Me estoy explicando? Versículo 12 en adelante. Vamos a hablar de lo que vio Juan. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso se pone bonito, interesante. Es algo precioso, majestuoso. 7 candeleros. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo reconoció. Claro, anduvo con él, fue su discípulo. Luego fue su apóstol. Y luego, a pesar de los años, él estaba vivo recibiendo esa revelación tan grande. Juan, me estoy refiriendo a Juan. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, me ha gustado, alguna vez escuché en una prédica esta palabra y me ha gustado, porque queremos, o mucha gente se quedó más bien con aquel Jesús en los brazos de María, y ahí lo han idolatrado, y otros se quedaron con el Jesús crucificado, y lo traen aquí un crucifijo, lo traen colgado en sus carros, lo tienen en sus casas, pero ahí está. ¿Quieres saber quién es Jesús, el Cordero y el León? Vamos a Apocalipsis, ahí está. Lo describe como Hijo de Hombre. Dice la palabra, estaba vestido como un sumo sacerdote y como rey. Él es sumo sacerdote y él es Rey de reyes y Señor de señores. La túnica, vestimenta del sumo sacerdote, y el cinto de oro es propio de la nobleza real. Pero el cinto de oro le ciñe el pecho. Esto es señal de alta dignidad, no cualquiera. Si ya el cinto de oro es sinónimo de realeza, imagínate, el cinto de oro en el pecho es alta dignidad, es Rey de reyes. Va más allá que cualquier reino de este mundo y cualquier rey, por grande, no importa que haya tenido un imperio. Existieron varios imperios a lo largo de la historia humana, pero hoy te estamos hablando de alguien que es mayor que los reyes que estuvieron en esos imperios. Es el Rey por sobre todas las cosas, creador del universo. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Quieres conocer a Jesús, a Jesucristo? Aquí está en la palabra.
Deja de mirarlo ahí, el pobre indefenso. Eso pasó, eso tuvo su tiempo y su aplicación, pero hoy está acá. La extrema blancura de su cabeza y sus cabellos simbolizan la eternidad. Cabello blanco, su cabeza blanca, su cabello, la eternidad, y corresponde a la descripción que Daniel hace en Daniel capítulo 7, versículo 9. También ahí menciona al anciano de días, Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Te das cuenta de qué estamos hablando? También simboliza la santidad, la pureza completa y la autoridad del rey. Isaías capítulo 1, versículo 18, Daniel 7, 9 nuevamente. Versículo 14, segunda parte. Sus ojos, ¿cómo? Como llama de fuego. ¿Puedes imaginarte eso? Tremendo, ¿no? La mirada fulminante. ¿Ah? Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra en Hebreos 12, 29. Por eso miró sus ojos como llamas de fuego. Es fuego consumidor que consume la impiedad. Su mirada no la pueden sostener los impíos, ¿eh? No pueden sostenerla. Él es fuego consumidor. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus pies parecidos al bronce bruñido, que es incandescente como un horno. Precisamente hoy escuchaba acerca de los espejos, desde cuándo datan los espejos, mucho tiempo atrás. Y hubo una época, después de pulir las piedras, que ahí se empezaron a reflejar, a verse nuestros antepasados, también usaron el bronce. Cuando ya vino la metalurgia, usaban el bronce y lo pulían de tal manera que ahí veían reflejado su rostro. Imagínate los pies que eran como bronce. No tiene más palabras que describir, asociando a los elementos que él conocía en aquel entonces. Bronce bruñido, refulgente, brillaban. Yo me imagino que las luces de los candeleros ahí se reflejaban y se fortalecían para dispersarse más todavía. Y algo más, versículo 15. Y su voz, ¿qué dice? Como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo ves? Yo me imagino cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, firme lo dijo. Pero en esta ocasión su voz iba más allá. Ezequiel también describe en forma similar, Ezequiel 1:24, su voz nos habla del poder, de la autoridad de su palabra, como ¿han ustedes estado en una cascada oyendo las aguas de una cascada cuando caen? Sobre todo cuando son muchas aguas, una cascada grande y que cae de mucha altura. ¿Han escuchado el ruido? Algo semejante. Es lo que Juan trata de describir como el estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra es la mano derecha, 7 estrellas, así empuñada, miren, así en su diestra, 7 estrellas. La mano derecha representa honor y del poder, habla del poder y de la autoridad también. Entonces, si las lleva en el puño, es decir, en la mano, la sostiene con poder, las 7 estrellas. Nadie se las puede arrebatar de su puño cerrado. Ya en un ratito veremos qué significan estas, qué son estas estrellas. Versículo 16, segunda parte. De su boca saliendo una espada de 2 filos. Antes habían 2 tipos de espadas. La espada corta, que se llamaba Mahairá, era una daga de 2 filos, que se usaba para pelea y defensa personal, por lo regular entre 2 personas.
y eran duelos a muertos también. Efesios capítulo 6, versículo 17 habla de esto, Hebreos 4:12, pero también está la daga de combate defensivo. Esta era la daga de combate defensivo cuerpo a cuerpo, y era de 2 filos, pero está la espada larga. La espada larga que se le conocía como ronfiaía, espada de ataque a campo abierto, que no era nada más para defenderse o para una pelea entre 2 personas, sino para matar a muchos. La espada que sale de la boca del Hijo del Hombre es larga. Con ella pelea y mata. Entonces se refería, cuando dice una espada aguda, se refería no a la espada de defensa personal, sino a la espada larga, de pelea a campo abierto. De ahí, de su boca salía esa espada. Más adelante veremos. Versículo 16, otra parte más. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. No había palabras. No tenía más palabras para describir. Su rostro no se podía mirar. Resplandeciente, más que él dice, se concreta decir, cuando resplandece con todas sus fuerzas, a mediodía, con una intensidad y clima de desierto, imagínate. ¿Ah? Ahora, tenemos que entender que Cristo es el sol de justicia, Mateo capítulo 4, versículo 22, Cristo es la luz verdadera, Juan capítulo 1, versículo 9, la luz de este mundo, Juan 8, 12, la luz de este mundo que alumbra a todo hombre, dijo Juan. Cristo es la luz que da vida, por eso lo describe de esta manera Juan. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué hubieras hecho tú ante tan majestuosa presencia y un llamado potente que la palabra al salir de su boca hizo que se estremeciera la tierra? Sonido como de muchas aguas. Versículo 17, segunda parte, ahí viene. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Esa palabra es la que le dio vida otra vez a Juan. No temas. Ahora, imagínate, Juan anduvo con él. Juan lo miró hacer milagros. Juan era del círculo más cercano e íntimo. Porque cuando él en 2, 3 ocasiones llamó para ser expectantes y testigos de algo más grande como la transfiguración, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo conocía, pero con todo y eso lo identificó que era semejante al Hijo del Hombre. Sin embargo, cayó como muerto porque su majestad y su gloria no la pudo soportar. Y allá en el capítulo 17, en la última parte dice, yo soy el primero y el último. ¿Recuerdas la palabra alfa y omega? Primera letra del alfabeto griego y la última letra, soy el primero y el último. Quiere decir que en él se consuman todas las cosas. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, se está identificando para esos incrédulos, para esos ateos que aunque no crean en el Señor, de todas maneras Él es real, Él vive, Él es Dios. Para eso es que hoy todavía le niegan, diciendo que es un buen profeta, que fue un buen profeta, que fue un buen hombre, que dejó un buen legado. No, Jesucristo es Dios. Digan conmigo, Jesucristo es Dios. Lo testificamos porque Él es Dios, amén. Vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, su eternidad. Pero algo más, versículo 18, segunda parte. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Porque cuando Él murió y lo sepultaron, Él estuvo hasta el corazón de la tierra. Y allá dice la Biblia que despojó a la muerte de su autoridad. Y al diablo le arrebató las llaves del infierno. Y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito el nombre del Señor. Entonces esto habla de la victoria frente al diablo. No hay poder que se pueda oponer a su grandeza. Él es todopoderoso. Amén. Todopoderoso, omnipotente. Nadie se le puede poner enfrente, nadie puede competir con Él. Ahora,
Vamos al versículo 20, vamos a ver este misterio que ahora se devela, se trae ya luz a nuestras vidas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ahí las tenía en sus manos, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, entiéndase por ángeles mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los 7 ángeles correspondientes a las 7 iglesias. En griego, angeloi significa mensajero. En hebreo también significa mensajero. Siempre que se hable de un ángel será un mensajero. Y en esta ocasión no solo tiene el significado de ángel, sino de mensajero enviado o representante. ¿A quién se refiere? A los pastores de cada una de las iglesias de Asia Menor. Se les simboliza en la forma de estrellas delante del Señor. ¿Por qué? Porque se les simboliza como estrellas. Son los 7 ángeles, las estrellas, los 7 pastores. Pero no te recuerdes que no nada más está refiriéndose a aquel tiempo, sino a la iglesia de todos los tiempos, a todos los pastores. Porque las estrellas dan luz. Somos luz y debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Por tanto, muestra la condición espiritual de varias iglesias. Y finalmente, las estrellas que se hallan en la mano del Señor, quiere decir que son usadas por Él y se les da autoridad. ¿Ves? Las estrellas, que son los ángeles, que son los pastores, están en las manos del Señor. Mucho cuidado para toda la gente que se levante contra sus siervos. Están en las manos del Señor. Él defiende. Aparentemente aquí no hay nadie que defienda al pastor. No hay nadie no hay una ley que diga cómo van a proteger al pastor, pero están en las manos de Dios. Dios lo defiende. Dios defiende a tu pastor. Tu pastor es una estrella que da luz, de acuerdo a la palabra que estamos leyendo. Entonces, acerca de los 7 candelabros, no hay ningún lugar a duda. Corresponde cada uno a las 7 iglesias. La luz que desprenden es la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Las 7 iglesias, 7 candelabros, teniendo una llama que ilumina. Las iglesias deben de iluminar, deben de resplandecer, debemos de ser ejemplo. Amén. Con esto dejamos el estudio de hoy de Apocalipsis. Les invito a seguir con la secuencia. Hoy hemos solamente iniciado con esta palabra, pero se pone interesante. Así que yo te invito que traigas papel y lápiz para que anotes, me pidas las notas, yo te puedo dar la presentación, pero lo importante es que tú aprendas, para que te prepares y para que enseñes a otro, ahora que estamos ya casi a nada de que suene la trompeta cuando los muertos en Cristo van a resucitar. Pero mientras no suena, prepara tu vida y gana un alma para Cristo. Háblale a alguien, corrige tu vida, pero gánate a tu familia, gánate a tus amigos, a alguien que sepa de Jesucristo a través de tus labios. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Yo te invito a que a partir de ahora hagas una reflexión en tu vida. ¿Estás viviendo a la altura de lo que Dios quiere? ¿Realmente conoces a este Cristo o conoces una religión? ¿Qué has defendido? Porque hay gente que aun que se digan cristianos, defienden más su organización religiosa y no conocen a Dios. Están más interesados en cumplir ciertas cosas, normas, dentro de sus iglesias, que cumplir con la ley del Señor. ¿Me estoy explicando? Y yo te invito a que hagas a un lado todas esas cuestiones, que sea Jesucristo el centro de tu vida, no tu organización. Perdóneme, no tu pastor, no el proyecto de tu iglesia, Jesucristo. Si Jesucristo está en el centro de tu vida, lo demás se va a dar por sí solo. Pero también
No sigas perdiendo más el tiempo. Los días se nos van acortando. Hace un rato Wilber me preguntaba, pastor, ¿por qué dice la Biblia eso? Ya no le alcancé a responder. ¿Será que es que estamos muy ocupados? En parte es porque no es lo mismo ser un niño, de tener ciertos compromisos y obligaciones, a ser persona grande con responsabilidad, pero también científicamente. Estamos teniendo un acercamiento de los planetas y eso hace que los planetas giren, el tiempo se vaya como comprimiendo. Todo esto está en la palabra. Vienen acontecimientos donde los astros se alinearán y todo eso. Quizás ustedes digan, bueno, ya ahora se nos está volviendo el pastor un poco astrólogo. No. Las cosas que son. Esas son ciertas. Si hay el calendario lunar, es el calendario de los hebreos. El calendario solar es el calendario gregoriano en el cual nosotros estamos. Pero cuando hay movimientos de luna, eclipsis, principalmente alineamiento de la luna, algo acontece para el pueblo hebreo. Y este año van a haber muchos alineamientos, según los astrónomos estuvieron descubriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que este año también es un año profético, de acontecimientos. Y no te tienes por qué aterrorizar, alíñate con el Señor, arregla tu vida con el Señor para que cada acontecimiento sea motivo de gozo, mientras para otros es motivo de terror, de angustia, tú digas, se acerca mi Señor, pronto viene, pronto estaremos volando en las nubes, pronto estaremos reuniéndonos con el Señor allá, veremos a los grandes de toda la historia, hombres y mujeres que dejaron huellas en este mundo, pronto, pero para el que no, ay Señor, y si viene cuando esté yo allá o acá o haciendo, no, arregla tu vida con el Señor, de eso se trata también estas enseñanzas. Claro que sí. Yo no me explico que una botella, un miserable líquido de licor, de vino, sea más poderoso que la palabra de Dios. Tú lo has hecho poderoso en tu vida y has hecho a un lado la palabra de Dios. Yo no entiendo, un poco de droga o qué sé yo, de cigarro, pueda más que la palabra de Dios. Porque tú lo has hecho poderoso en tu vida. Deja esas cosas que te pervierten y te apartan del Señor. No te llenes de humo, no te llenes de licor, no te llenes de droga. Llénate del Espíritu Santo y verás cómo la vida es otra. Bendito el nombre del Señor. Gracias al Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que me ayudes para estar preparado aquel día glorioso. Señor, en que veremos coronados nuestros anhelos de verte un día, donde, Señor, todo esto habrá pasado, pero contigo las cosas serán diferentes. Ayúdame para permanecer en ti. Perdóname, Dios, dile, perdóname de todo pecado, toda actitud mala. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho, de toda mala conducta, mala actitud, malos pensamientos, malos deseos, de todo rencor y odio, toda falta de perdón la saco de mi vida y vengo al amor, al perdón, a la unidad, al arrepentimiento, porque quiero crecer contigo a partir de ahora, Señor. Perdóname, transfórmame. Creo en tu palabra, creo que estos acontecimientos serán muy pronto. Pero quiero también volar contigo, para estar contigo en las bodas del Cordero. Perdóname, Señor, te abro mi corazón y te acepto en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga, Dios bendiga aquí a la iglesia. Nos vamos dando un aplauso al Señor.